En primer lugar, me gustaría cederle la voz a Pascuala Vázquez Aguilar, de quien me permitiré leer su semblanza. Pascuala Vázquez Aguilar es una mujer tzeltal maya de Chiapas, originaria de la comunidad de Coquiteel en el municipio de Chilón. Es profesora de educación preescolar indígena desde 2009. En 2015 fue elegida promotora de los derechos de los pueblos indígenas en su comunidad. En 2017 fue electa representante del gobierno comunitario de Chilón, llegando a ser concejala del gobierno comunitario, elegida por el sistema normativo tzeltal. Participa en la Red de Alea y Crianza Mutua México y actualmente participa en la Pluriversidad Yutzilal Bajlumilal y es vocera del gobierno comunitario de Chilón. Ichaspatilawotanik pankalal lo que está el inikakal. Jocolawalik te hulestalok elio ñakawayik te kopkotik te vintiquicho kotik talelta tojol te lumal kotik te la Pascuala Vázquez Aguilar minute la guayquish eshkop honta tzeltal batzil ansoñun te pamlum Chilón. Buenos días tengan a cada uno de ustedes. Agradezco este espacio por permitirnos traer la palabra de nuestro pueblo, de nuestra comunidad. Y pues yo me llamo Pascuala Vázquez Aguilar, soy mujer tzeltal de Chilón. Pues me da mucho gusto estar aquí para compartir la palabra de la lucha que hemos llevado en el municipio de Chilón. Y actualmente pues yo soy la vocera del Consejo de Gobierno Comunitario de Chilón. Pues empiezo diciendo cómo es que nació el gobierno comunitario. Pues porque hubo algo que vio la misma gente, algo que ya no cuadraba con nuestro bienestar comunitario, empezando que en nuestro municipio donde se eligen autoridades para nosotros es para cuidar, para proteger, para escuchar a su pueblo, pues ya empezó a mal funcionar, ya se corrompió, pues uno pues por el dinero, otro pues por intereses y pues algo que ya no nos gustaba. Y entonces fue que en 2014 pues se hizo un diagnóstico comunitario, claro, con el apoyo de la misión de Bachajón a través del CEDIAC, el Centro de Derechos Indígenas. Empezamos a ver que en las comunidades, todas las comunidades, habían problemas que enfrentábamos en nuestro diario vivir. Uno de ellos era el divisionismo, el alcoholismo y nuestras violaciones a nuestros derechos. Y entonces empezó a ver la raíz de dónde provenía todo eso. Pues uno de ellos pues viene de autoridades que para nosotros se elige una autoridad municipal es para velar por el bienestar del pueblo y empezamos a ver de que nada de eso les interesaba y entonces fue que nosotros nos empezamos a organizar llevando la palabra, pensar qué hacer ante esta situación. Y entonces, en 2015, nosotros ya no quisimos llegar a las urnas, resistir a la elección de nuestra autoridad municipal porque realmente nosotros como comunidades indígenas, las consecuencias que sufre cuando no hay un interés de una autoridad municipal, las principales personas quienes sufren las consecuencias somos nosotras las mujeres, somos vulnerables y nuestros niños, porque se ve que no hay una autoridad que diga que debe de respetar a las mujeres, de que los hombres respeten a las mujeres y que, o sea, había una fractura, pues, muy grande, pues. Y fue así que nosotros en 2016 se abrió un espacio de análisis entre las comunidades y trayendo experiencias de otros pueblos, en este caso Cherán, que
empezamos a sentir también que ellos así sufren como sufrimos nosotros también en el municipio de Chilón. Cuando una autoridad pierde su interés por el bienestar del pueblo, pues hay sufrimiento, trae consecuencias. Y entonces empezamos a escuchar esas experiencias, también las experiencias de los compañeros de hermanos de Oshchuk, escuchando eso, que hay posibilidades. Y fue así que nosotros también empezamos a organizarnos, a llevar la palabra, a pensar en sí, cómo vivían nuestros abuelos, cómo elegían sus autoridades nuestros abuelos, porque en aquellos tiempos de nuestros abuelos no hay un problema grandotote que estamos enfrentando ahora como ellos vivían. Y nos dimos cuenta que ellos elegían sus autoridades sin ningún interés, sin ninguna manipulación, elegían sus autoridades en asambleas comunitarias. Y para que una persona asuma un cargo, debe de cumplir ciertas características. Que ese hombre o esa persona, ya sea mujer o hombre, que no sea violento, que sea un hombre, mujer respetuoso, que sea honesto. O sea, tenía que cumplir ciertas características y eso lo elegían en asamblea. Y para ello fue que nosotros, pues a través de este análisis que salió todo esto y que hay la posibilidad de hacer o de volver a hacer lo que hacían nuestros abuelos. Y fue que en el año 2016, a través del movimiento en defensa de la vida del territorio, tal vez ustedes se preguntan, ¿qué tiene que ver Modevite con gobierno comunitario? Y ahí les va. Porque nosotros somos pueblos originarios que hemos venido caminando defendiendo nuestro territorio. Y uno de ellos no solo es defender la vida, no es solo es defender el territorio, sino que también nuestra autonomía, nuestra libre determinación como pueblos originarios. Y entonces en la mega peregrinación que se hizo el 23 al 26 de noviembre del 2016, los dos municipios de Chilón y Citalá, y dijimos, ahora sí vamos a buscar otra forma de gobernarnos. Tenemos que hacer otro modo de que no sea solo por el sistema como hacen el partido político de hacer elección, pero en sí no lo elige el pueblo. El que se lanza a candidatear no es del pueblo, sino que ellos se eligen y van y llevan bonita propuesta ante la comunidad. Esto vamos a hacer cuando estemos ahí en la presidencia municipal. Y cuando ya están ahí se olvidan de nosotros. Y entonces empezamos a ver que hay otra forma de hacer gobierno comunitario. Hay otra forma de hacer valer nuestro derecho a la democracia, porque la palabra democracia es que nosotros todos decidamos y que todos podamos decir lo que sentimos y también de participar en la vida política de nuestras comunidades. Y entonces, para ejercer esa democracia, entonces nosotros los dos municipios dijimos, vamos a buscar nuestro gobierno comunitario. Y para eso fue un trabajo que nosotros tuvimos que hacer porque era visitar las regiones, las 13 regiones que conforman el municipio, donde fuimos a preguntarle también a las comunidades qué opinan, qué piensan de lo que está pasando, les gusta, no les gusta, será que hay otra alternativa. Y entonces pues sale el consenso de que sí queremos gobierno comunitario. Y entonces se eligieron promotores comunitarios y una de ellas que salí yo elegida en mi comunidad para ser promotora del gobierno comunitario. También se nombraron coordinadores regionales. También se nombraron la comisión jurídica, pero todas estas elecciones fue a través de la asamblea, por mano alzada. La persona que ven, que les tiene confianza y cumplen las ciertas características fueron elegidas para fungir este cargo que ya fui mencionando. Y entonces ya al tener toda esta estructura decidimos, bueno, ahora sí, vamos a ingresar nuestra solicitud
el 17 de noviembre del 2017, nuestra comisión jurídica ingresa una solicitud ante el IEPC, el Instituto de Participación Ciudadana en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¿Y qué nos dijeron? Pues de que no, pues es imposible, que no, porque hay partidos políticos que ellos, pues, que no se puede y que para ello tiene que haber ciertos requisitos que cumplir. Y uno de los requisitos es que haya un portavoz de la capital de Chiapas. Pero ¿cómo es posible como una persona de Tuxtla que no conoce nuestro contexto, que no sabe nuestra petición y que sea portavoz de lo que estamos peticionando? Y entonces dijimos no, porque no es posible. Y entonces, pues a través de estos obstáculos que dicen que no se puede, porque en la ley, aunque está el artículo 2, pero no manifiesta ahí los ciertos procesos que se lleva a cabo para ser reconocido este derecho. Y entonces acudimos al Tribunal Electoral de Veracruz. Y ahí se gana una sentencia donde le dicen a Tuxtla, el IEPC, no, tienen el derecho y hay que hacer lo que están pidiendo porque sí tienen ese derecho. Y entonces ya fue que empezó a haber mesas de trabajo, pues se hizo varias reuniones de que es un derecho pues que tenemos, pero no nos quieren reconocer porque no cumplimos con ciertos requisitos. Y ya fue que, bueno, ya metimos la solicitud, ya está una sentencia de Veracruz y entonces ya procedimos a elegir nuestros consejos, el Consejo de Gobierno Comunitario en 13 regiones que abarca el municipio de Chilón. Y una de ellas es, curiosamente, cómo es que a mí me eligen en mi región con 3,000 personas que hicieron una fila para darme el reconocimiento que yo sea su concejala. Y eso pues se ve bonito porque es la primera vez que te eligen sin que fuiste con una promesa vacía y te escucharon porque también sueñan con tener un cambio o sueñan con un mundo diferente también como nosotros. Y entonces se eligieron los 13 concejales, 12 concejales, 6 mujeres y 6 hombres. Y empezamos a caminar y ya fue que en el junio de 2018, ahora sí, en el IEPC de Tuxtla dice, bueno, sí, tienen pues ese derecho, ya tienen sus concejales, pero para eso debemos de ir a estudiar su cultura, dice, si aún existe, si ustedes son de tzeltales de Bachajón o de Chilón. Y entonces nos dicen, debe de hacer el estudio antropológico para luego hacer una asamblea informativa y por último hacer una consulta. Bueno, se hizo el estudio antropológico, hicimos mesa de trabajo en Tuxtla donde se presentó también el presidente municipal y donde se hizo la ruta donde va a ir a hacer el estudio antropológico los antropólogos del INAH. Y en esa ruta de trabajo, como somos 2 municipios, primeramente se iba a ir a Zitalá. Nos dieron las fechas para ir a hacer el estudio antropológico en Zitalá. Y luego a Chilón. Pero por situaciones que nosotros desconocemos, nos dicen, ahora no se va a llevar a cabo en Zitalá, se va a llevar a cabo en Chilón. Y entonces se pasa el estudio antropológico en Chilón, aunque ya había fechas para Zitalá, pero nos las mandan a nosotras. Ahora que ustedes son bien hablantines, que vaya ahí, tal vez dijeron. Y entonces van los antropólogos a hacer el estudio cultural, a recorrer las 13 regiones que tenemos, pero sale un problema, porque el presidente municipal no quiere que nosotros nos reconozcan este derecho. Y fue que movilizó a sus dirigentes políticos que tienen en las regiones donde secuestraron a los antropólogos. Lo llevaron en su propia camioneta, se amontonaron y lo llevaron los pobres antropólogos y un traductor del IEPC.
lo fueron a encerrar en una casa ahí en una región donde le tocaba ir el antropólogo, donde les hicieron firmar que en Chilón no hay usos y costumbres, que en Chilón no hay cultura, que en Chilón, pues, y entonces cosa que o sea, no puede ser, pues, porque somos visibles, porque yo me reconozco, se reconocen, cada uno se reconoce que somos pueblos celtal, somos pueblos indígenas, y entonces pasamos otra vez a mesa de diálogo, donde se presentan otra vez el presidente municipal, pero ahora el más curioso, como es que el presidente municipal en ese entonces manda a llamar a mucha gente, pero se presentaron como dirigentes de partidos políticos, que en ese momento ya no había, pues porque pasa una temporada de elección, pues ya no hay. Y en ese momento se presenta uno que se llama PRD. Y sabiendo que nosotros venimos de una línea, porque la lucha no es de hoy, no es que empezó en el 2017, ya desde cuando venían luchando nuestros abuelos, venían buscando una vía de democracia, ¿no? De donde ven que ya no es ahí, buscan otra ruta. Y de esa ruta nosotros hemos pasado, bueno, en ese entonces de PRD, tal vez todavía yo no tenía credencial y todavía no caminé con ellos, pero sí. Venían caminando en ese lado y luego pasaron a una organización comunitaria que le dicen YOMLEG, la unidad. Y entonces se ve en ese momento que se prestaron varias personas, pero la intención no es defender nuestro derecho, sino que es aplastar lo que nosotros estábamos exigiendo que se reconozca. Y entonces, en 2020 fue que ya los antropólogos ya nos dieron el dictamen del estudio cultural, pues obvio, pues a favor, ¿no? Porque somos, pues, es visible. Y salió pues a favor. Y entonces la que quedó ya en suspenso fue la asamblea informativa. Ahora, ¿qué dice el IEPC? Aunque diga, nosotros somos una institución autónoma, no tenemos nada que ver con intereses de los partidos políticos, pero en los hechos hace lo contrario, porque buscan formas de cómo nosotros no llevemos este proceso. Y fue que en 2020 pues, salió el dictamen, ahora nos dicen, bueno, vamos a hacer entonces la asamblea informativa. Pero resulta que nos dicen, sale el COVID-19. Y dice, no se puede hacer porque hay un virus volando por allá y se puede morir, etcétera. Y nosotros dijimos, pero vamos a buscar la alternativa, tal vez hay forma de hacer. Claro, respetando también la sana distancia y todo eso, las indicaciones. Y dicen, no, pues es imposible hacer y se suspendieron. Y como el proceso se llevó a la larga, pues ya los militantes, los compañeros que veníamos, porque logramos llegar juntarnos 15,000 personas. Y para 15,000 personas es para que ya pues haya pues un reconocimiento de nuestra autoridad. Y 15,000 firmas lo logramos con estas personas que anhelan este cambio también. Pero resulta como se llevó a la larga, los compañeros empezaron a sufrir intimidación. Les empezaron a decir, si no vas conmigo, no tienes apoyo del programa social, no vas a recibir tu vivienda, no vas a recibir nada de lo que viene del gobierno porque estás en contra del gobierno. Y no estamos en contra del gobierno, nosotros estamos pidiendo que reconozca nuestro derecho. Y entonces, pues se va disminuyendo, se van desanimando. Y la verdad, pues pues aunque no hay un reconocimiento legal, pero hay un reconocimiento legítimo. ¿Por qué? Porque 3,000 personas que a mí me dieron su consentimiento, pero los demás también regiones que igual, las asambleas donde hubo participación de jóvenes, de mujeres, de ancianos, o sea, se dio pues y hay legitimidad. Y entonces pues
seguimos caminando desde 2017, pero no solo eso, sino que años anteriores que viene la lucha, ¿no? De cómo vienen nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres y también el camino que nosotros seguimos, pues viene desde hace años. Y entonces, pues, al ver que no hay ese apoyo de parte de las instituciones que de verdad deberían de darnos pues el reconocimiento, nosotros dijimos, bueno, hay legitimidad, vamos a caminar aunque no recibamos ningún recurso ni del Estado ni federal, vayamos, caminemos. Y fue que entonces empezamos a trabajar en los 10 centros de atención. Abrimos nuestros centros de atención y donde están compañeros que prestan sus servicios como reconciliadores. ¿Y quiénes son los reconciliadores? Son mujeres, hombres que prestan su servicio para escuchar a las personas que tienen problema, porque el problema hay infinidad. Problema en el hogar, en la comunidad, conflictos que surgen. ¿Y quienes intervienen? Los reconciliadores, donde entran en el diálogo, a escuchar ambas partes, a sentir, a ver, buscar una vía para que ambas partes se reconcilien. Por eso se llama reconciliadores. Y ahí se usa mucho la palabra del perdón y ahí no aplican multa como lo hacen en las autoridades que son, por ejemplo, agente comunitario. Ellos cuando hay un conflicto, para ellos se aprovechan porque ambas partes les saca provecho. Paga multa el otro y paga multa el otro. Y si no le llaman multa, le dicen, pagan la mesa. Pero viene siendo lo mismo, paga el otro, y a veces el que tiene más daño termina pagando más y el que hizo el daño termina pagando menos. Y entonces hay una injusticia. Pero los reconciliadores hacen diferente, escuchan ambas partes, visitan, ven, van en el lugar de los hechos, visibilizan, ven pues quién tiene la culpa y entran en diálogo. Y también tenemos salud comunitaria, porque también pues problemas de salud, de dónde proviene, cómo se puede remediar, qué hacemos. Por eso en centros de atención que tienen salud comunitaria, donde se rescata la salud, las medicinas tradicionales de nuestros abuelos y abuelas, técnicos de luz comunitario, porque dicen, tú estás en una organización, eres gobierno comunitario y no te atendemos ya para tu luz y encárgate tú. Entonces, la necesidad mismo nos fue obligando a formar estos compañeros. Y tenemos también cajas de ahorro comunitario donde nosotros juntamos nuestro ahorrito para ayudarnos en situaciones, por ejemplo, de emergencia, cuando alguien se enferma o cuando alguien pasa algo. Entonces tenemos nuestras cajas de ahorro comunitario. Y también tenemos nuestros jóvenes agroecovisuales, que son jóvenes que se encargan de publicar lo que hacemos, de editar videos, y donde justamente dijo la doctora Xochitl en la otra mesa de la pluriversidad. Bueno, es una forma de ejercer nuestra autonomía y es un desafío grande, pues aunque salgan propuestas bonitas desde arriba, pero si no hay un trabajo comunitario de la base, todo es en vano. Por ejemplo, el programa de FAISPIAN, que es un programa que salió muy bonito, pensado en las comunidades de un apoyo directo, pero cuando caen otra vez en manos equivocadas, terminan haciendo lo mismo. Quienes terminan administrando personas que solo tienen la visión de cuánto le saco a esto, dónde destino esto, que tengo que sacar el porcentaje, y dicen la mujer se respeta y nombran como tesorera, y al final de cuentas la mujer lo excluye. Solo usan el nombre como tesorería y al final de cuentas pues no le dicen dónde se gasta el dinero. Entonces hay una violación en nuestros derechos ahí. Y pues este es el trabajo que hemos hecho y me pongo a pensar y siento que aquí en este espacio es un espacio para nutrir este trabajo que estamos haciendo, nuestra lucha, porque nuestra madre, padre, nación creo que nos quiere por iguales, pero solo que hay hermanitos mayores o que dicen, pues no, tú no vales, tú vales menos, yo valgo más, pero no es así. Porque la armonía tiene que ser del respeto mutuo.
Y el financiamiento directo pues ayuda para ejercer nuestra autonomía, para hacer lo que soñamos. No por vestir así como vengo vestido, no tengo también la capacidad de hacer algo por mi comunidad. Sí se puede, pero nos limitan a ejercer esta capacidad que nosotros tenemos. Y en las comunidades hay muchas capacidades, pero muchas veces hay un grupo de personas que bloquean para que nosotras podamos ejercer y podamos hacer algo por nuestras comunidades. Y es por ello, pues, mi palabra dejo aquí y sueño de que, pues, que nuestra nación México, como dije hace ratito, pues nos quiere por igual, porque todos somos sus hijos, sus hijas. Solo hay, pues hay cosas que hay que corregirlas y hay cosas que nosotros necesitamos enderezar porque están chuecos. Pero a nivel territorio, ustedes no ven lo que pasa ahí, porque pues qué bueno que nos abrieron este espacio porque pudimos traer la palabra a lo que estamos viviendo en las comunidades. Y aunque se modifiquen leyes, pero si no se respeta o lo usa a favor de unos cuantos, es ahí donde nos violan otra vez ese derecho. Por ejemplo, el artículo 2 que se modificó para los pueblos indígenas, pero resulta que unas cuantas personas usan a favor, por ejemplo, de la consulta, una consulta que debió de ser desde la comunidad, desde los pueblos indígenas, que se van por unos cuantos y que nosotros le decimos la consulta amañada, pero no se vale, siguen violando nuestros derechos. Aquí dejo mi palabra, muchísimas gracias. Nos gustaría ahora pasar la palabra a la doctora Araceli Burguete, de quien me permitiré leer su semblanza. La doctora Araceli Burguete Cali Mayor es profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Sureste. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una reconocida trayectoria en el estudio de los derechos de los pueblos indígenas, las autonomías, el autogobierno, la participación política y los derechos de las mujeres indígenas. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y ha sido distinguida con diversos reconocimientos académicos, entre ellos el doctorado honoris causa otorgado por la Universidad Autónoma de Chiapas. De nueva cuenta, doctora, bienvenida. Tiene el uso de la voz. Gracias. Bueno, muy buenos días y agradecer la presencia de todas y todos quienes están acá, pero sobre todo a las y los compañeros de Modevite por hacer el gran esfuerzo del viaje de poder compartir, escuchar la palabra de manera directa. Y agradecer también a las y los compañeros que convocaron a esta reunión. Requiere muchos esfuerzos, requiere una gran logística que, como ya mencionó la compañera Pascuala, para mí es un honor compartir la mesa con toda una leyenda. Pascuala es todo un referente. La compañera Pascuala en las luchas regionales, no solamente del municipio de Chilón, sino de la región de Citalá y Bachajón y todos estos pueblos. También agradecer el espacio, la nueva corte, que hace posible que estemos en este lugar dando palabras rebeldes y subversivas que antes no podían ser escuchadas. En ese sentido, creo que podemos cuestionar, hay mucho por cuestionar, pero también reconocer los avances que se han logrado en este sentido. Bueno, a mí me asignaron tareas. Pienso que quienes estamos acá tenemos asignadas tareas en la mesa. El tema que voy a tratar es autonomías en construcción, experiencias y desafíos en el ejercicio efectivo del autogobierno indígena en Chiapas. De tal forma que mi universo va a intentar ser un poco más amplio que los temas que nos hemos estado ahora trabajando. Si recordamos que durante el año 2017, como ya lo dijo la comandanta aquí, Pascuala, no, pues jefa,
Si recordamos que durante el año del 17, comunidades pertenecientes a los municipios de Chilón y Citalá nombraron consejos de gobiernos comunitarios y que el 17 de noviembre, con el apoyo del Modevite, presentaron una solicitud ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el IPC, de Chiapas, que el propósito era lograr la transición del régimen de elecciones por partidos políticos a uno basado en sus propios sistemas normativos para formar gobiernos comunitarios. Pero también recordamos que el YPC dificultó el camino y la violencia irrumpió en el terreno para obstaculizarla, dificultando la elaboración del peritaje antropológico. El YPC pospuso la consulta y luego adujo impedimento por la epidemia de COVID para que ésta no se realizara, quedando suspendido hasta nuestros días. ¿Y luego qué sigue? La estrategia de los proyectos autonómicos que impulsa el Modevite han intentado transitar por la vía del reconocimiento estatal. Me parece que el caso de la Candelaria lo ilustra, manteniéndose dentro del orden constitucional y apostando por una autonomía sin ruptura. Es un modelo dentro de los diseños de las autonomías chiapanecas, en donde el litigio es un recurso político relevante. Por lo que la libre determinación y la autonomía se invocan como un derecho no al margen del Estado. No tiene un planteamiento diferente. Y aunque han ganado en el terreno jurídico, sin embargo, los aparatos del Estado, tanto el electoral como el ayuntamiento municipal, lo han impedido. Y la coyuntura en la que estamos me permitirá plantear una suerte de diálogo muy marginal, solamente esbozado, con la nueva coyuntura en la que estamos ahora de la propuesta de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos que ahora se discute. ¿Qué tanto todo lo que hemos dicho acá va a poder quedar escrito en la ley? ¿Qué tanto esa nueva ley realmente podrá dar respuesta a los reclamos y las necesidades, y qué tanto realmente es lo suficientemente viable, flexible, para que todo lo aquí dicho pueda dar una oportunidad para las problemáticas planteadas? Bueno, de los retos que enfrentan actualmente los pueblos, me parece que está el desafío de que el reconocimiento a los derechos de libre determinación y autonomía que la ley reconocerá, uno de los problemas, me parece que es relevante, es la noción de pueblo. El pueblo indígena es el sujeto del derecho. El sujeto del derecho a la libre determinación y autonomía, que, sin embargo, es un enfoque que hasta ahora ha sido una perspectiva en donde la noción es del sujeto como algo redondo y unificado. Sí, un sujeto que es de alguna manera monoétnico, de alguna manera con instituciones muy acotadas, y ha tenido el reto antes, ahora, y queda la pregunta sobre qué va a pasar con la nueva ley, el reto de reconocer la diversidad. Es reconocer, volviendo a Chilón, que es cierto que Chilón es un pueblo indígena, pero que es un pueblo diverso, y que la nueva ley se enfrenta entonces, si Chilón se enfrenta al desafío de reconocimientos en donde la plurietnicidad hace parte consustancial de su ser. No estamos hablando de un pueblo, de la noción de Estado, un solo Estado, una nación y un pueblo, como era el concepto decimonónico de Estado,
Aquí tenemos el reto de entender el pueblo indígena como un pueblo, una cultura, una forma de organización, y hasta ahora ha sido así. Pueblo es aquel que tiene una sola forma de organización. Entonces, pero que en el caso del Chilón no ha sido así. Un pueblo que tiene un territorio municipal que alberga numerosos ejidos y centros de población con una alta población y territorios diversos, y que cada uno de ellos tiene su propia autonomía. Estamos pues ante una pluridiversidad autonómica, y de reconocer la diversidad autonómica es algo que desafía cualquier diseño de un autogobierno. Por ejemplo, en el caso del Chilón, bueno, pues tiene a un pueblo, contiene otro pueblo. Sí, esos son los retos, ¿no? Chilón contiene otro pueblo, que es el pueblo de Bachajón, y a su vez Bachajón contiene dos pueblos, porque es, bueno, San Jerónimo, cada uno con su santo patrón y cada uno con sus propias reglas y sus propios ejercicios autonómicos, sus propias prácticas, sus propios sistemas de autoridades. Entonces, ¿cómo dar cabida en las categorías jurídicas a esa diversidad? Entonces, las agencias municipales, que actualmente son cabeceras de centros estratégicos comunitarios, también son autoridades, además de las autoridades tradicionales como Bachajón, Centro Chish, Huaquitepec, Guadalupe Pachilac, Alanzajún, Jedja y San Jerónimo Tulijá. Todos ellos son pueblos. Entonces, todos estos pueblos constituyen un pueblo, y dentro de esos pueblos también hay otros pueblos. Entonces, el gobierno comunitario logró constituirse dentro de esa diversidad, lo cual es un mérito. Es un mérito que está permanentemente amenazado. Por eso yo creo que lo que nos decía aquí la compañera Pascuala es los retos del disolverse, los retos de lo que significan las autonomías de facto, hay una gran dificultad para sumar. Ellos lo lograron, pero hay, ante las presiones que ella misma mencionó, una gran presión para la disolución, porque ya de sí el diseño municipal es un diseño municipal pluricultural, pluriautonómico. Y esto es un desafío porque las normas, hasta ahora, las normas indígenas, ha reconocido básicamente este modelo de un pueblo es igual a una cultura, a un autogobierno, a formas únicas. Y el reto que tiene, uno de los retos que tiene la nueva ley, es justamente encontrar propuestas jurídicas para que puedan las autonomías dar cobertura a estos diseños plurales. Y esta es la realidad chiapaneca. El caso de Chilón lo muestra, pero así como Chilón es Ocosingo. Ocosingo tiene cerca de 1000 comunidades, 1000 autogobiernos, 1000 autoridades. Y todavía adentro están las agencias municipales, están los ejidos, las autoridades ejidales. ¿Cómo? Es decir, es un problema de traducción jurídica, de cómo diseñar instituciones que sean capaces, en el marco de la autonomía y de la libre determinación, resolver este problema. Porque parte de la conflictividad chiapaneca, de la de antes y de la de ahora, es que no ha encontrado respuestas a este problema. Las respuestas se han dado abajo en lo social, pero con una gran conflictividad. Por ejemplo, en los años 80 hubo una lucha muy fuerte de estos
pueblos que están contenidos dentro de otros pueblos en relaciones coloniales para autodeterminarse. Y la opción que les ofreció el Estado fue la creación de nuevos municipios. La remunicipalización fue un programa que intentó dar respuesta a estos pueblos colonizados dentro de municipios. Y es el caso de Chenaló, de los que quedan, porque varios fueron resolviendo. Y Chenaló está Santa Marta, el pueblo de Santa Marta está dentro del municipio de Chenaló, en una relación colonial. No puede ejercer sus propias autoridades y están constantemente en lucha pugnando por el reconocimiento de su libre determinación y autonomía. No lo consiguen hasta ahora. Esto ha dejado muchísimos desplazados, docenas de desplazados. Yo no sé si miles, pero muchos desplazados. Personas heridas, violencia de pérdidas humanas. Tenemos también el caso de Abasolo. Abasolo se constituyó como un municipio autónomo, el Che Guevara, me parece, en el municipio de Ocosingo, tampoco logró su municipalización y ahora la violencia ha bajado un poco porque el reclamo baja. Es un poco lo que decía la compañera Pascuala. Si estás insistiendo y llegas a un número importante de personas que luchan por la autodeterminación, pero cuando todo se desinfla porque falta reconocimiento, entonces la gente cambia de agenda, cambia ruta. Pero el reclamo autonómico del sujeto político sigue estando allí. Y en esta lucha por la autodeterminación va a ser algo que va a ser permanente. Entonces, ¿cómo diseñar? Es un problema de diseño. ¿Cómo diseñar municipios? ¿Cómo diseñar autonomías que puedan dar cabida a la diversidad? Entonces, pues, el caso de Chilón ilustra estos retos que enfrentan las autonomías chiapanecas, ya que un rasgo de los municipios en Chiapas, o sea, Chiapas no es Michoacán, perdón, no es Oaxaca, en términos de la historia municipal. ¿Cómo se hicieron estos municipios pluriétnicos? Pues porque las relaciones de la hacienda, de la finca, llevaban peones, peones de miles de siervos, de esclavos, y los quedaron a vivir ahí, y eso hizo los municipios pluriétnicos. La migración, de tal forma que la historia de servidumbre que movilizaron a la población indígena como peones acasillados durante el siglo XX y la primera mitad del siglo XXI, las migraciones persistentes y la colonización de las selvas. El municipio de Ocosingo contiene numerosas miles de la diversidad étnica. Los municipios, pues, suelen contener varios pueblos. En Chiapas, a diferencia de otros estados, una localidad no contiene una tradición mecánica de comunidad. Localidad no siempre es comunidad, porque ni siquiera tiene un reconocimiento, porque además hay una burocracia que no los reconoce como tales, el registro del INEGI, el registro de tal, y no los reconoce. Por allí comenzando desde un reconocimiento en el INEGI. No los reconoce y entonces van a ser subordinados a otras escalas. Entonces, para pensar las nuevas normas, estas nuevas formas de organización, de reconocer estos desafíos en el gobierno indígena, pues me parece que es importante superar la idea de que la autonomía es el ejercicio de un derecho reconocido únicamente. Porque, ¿cuál es el reto, por ejemplo, que tenemos en Chilón en un escenario posible? Chilón es un municipio que tiene, de acuerdo con datos estadísticos, el 90% de hablantes de celtal. Y sin embargo, tuvieron que probar el absurdo, tuvieron que probar que eran un municipio indígena. Son el 90%. Y el 10% de la población mestiza durante toda la vida, hasta apenas los años 90,
concentraron las tierras. Las haciendas finqueras concentraron la tierra y gracias a lo que se ha llamado el remate zapatista en términos de reparto de tierras, en este remate y la organización comunitaria pudo lograr liberar algunas tierras, pero como bien nos señalaba la compañera Pascuala, no han logrado liberar el gobierno. El gobierno municipal sigue estando en manos de los mestizos. Entonces, el reto, pues, entre otros de los retos de la coyuntura, pues son estos múltiples centros de decisión que operan a distintas escalas, local y regional. Y esta se presenta cuando existen varios espacios capaces de producir decisiones colectivamente vinculantes con cada unidad. En este caso, pues las agencias municipales, por ejemplo, que tienen jurisdicción propia, posee capacidad decisional y tiene una autonomía reconocida en una escala. Entonces, ¿cómo manejan esa autonomía? La obra de Armstrong, por ejemplo, ha creado la categoría de policentrismo. Los municipios, desde una perspectiva del policentrismo, sería un sistema de gobernanza, de autoorganización bajo múltiples autoridades independientes a distintas escalas. Entonces parecería pues que el reto es, cuando uno pone una manta de sumar compañeros a una organización, de manera inevitable la manta se va a rasgar, porque todas esas autonomías tienen tendencia a la fisión. ¿Qué nos queda? Pues nos queda la articulación, los zumbales. Los zumbales los lograron. Los zumbales, pues son linajes que dan formas de organización territorial que esas no se rompen. Que aunque siempre hay conflictos, bueno, ya lo dijo Xóchitl en la mañana, los temas de padres, hijos y demás, que siempre hay conflicto, pero en un zumbal la gente se une por los apellidos, se unen por otras cosas. Entonces, en el caso puntual de la zona celtal, pensando también en los Chuca, en donde hay zumbales, son estas formas de organización ancestrales que ya están allí y que más bien estas formas de organización ancestrales podrían ser potenciadas, porque las formas estatales, como por ejemplo el modelo microrregional, que también es importante en el caso de Wixtán, Wixtán creó un modelo de organización político de microrregiones y ha sido exitosa, porque crearon, me parece que 8 microrregiones y la política local es que estas microrregiones, cada uno genera su propio regidor y tiene una representación política territorial. Tener regidores amarrados al territorio es una muy buena opción que ha funcionado ya lo digo, en Huistán y en Las Margaritas. En Las Margaritas hay una división también regional. Las Margaritas es enorme y la forma como lo han resuelto, porque tiene muchos ejidos, es crear figuras microrregionales y cada microrregión tiene su propio regidor ante el ayuntamiento. Estoy hablando. Yo sé que cualquiera puede decir, no, ya no queremos tu perspectiva estadólatra, de que siempre estás pensando en el Estado, pero creo que esa es un poco que la coyuntura que ahora estamos de este policentrismo, que se organizan bajo múltiples autoridades independientes a muchas escalas, pues demuestra la complejidad de que no es caos y sino que son formas de heterogeneidad social y que la autonomía policéntrica, que es un poco la que vive el gobierno autónomo de Chilón,
pues es una autonomía policéntrica porque ha logrado sumar a distintas autoridades de los lugares de ahí del municipio de Chilón. Pues se entiende como una constelación de comunidades territorialmente articuladas que comparten ciertos marcos civilizatorios, históricos y culturales, pero conservan amplios grados de autonomía interna, delgaditos, un vínculo muy delgado. Muy delgado porque es un sujeto autodeterminado. Y el sujeto autodeterminado siempre ejercerá la autodeterminación por sus decisiones. Ay, no puede ser. Apenas estoy comenzando. Bueno, está bien. Bueno, ya quiero terminar diciendo que como yo traigo en la cabeza la preocupación del tema de la reforma constitucional y como tuve ayer la oportunidad de estar en un magnífico taller aquí que organizaron los compañeros respecto al tema, pues obviamente de la carretera y los saberes jurídicos, me quedaron una cantidad de inquietudes que no son mías, sino que fueron planteados por los compañeros. Y me preguntaría, haciendo un largo listado de enunciados, si la nueva reforma, si la ley indígena va a dar respuesta a lo siguiente: el derecho a la protección de los lugares sagrados, si va a dar respuesta a eso. El derecho a la vida, al agua, al medio ambiente, los derechos de las niñeces, derecho a la alimentación, derechos de la madre tierra, los derechos, bueno, obviamente debería de ser garantía de los derechos de libre determinación y autonomía. El derecho a la libre consulta, a la consulta previa, libre informada y bajo los estándares internacionales. No que yo hice un decreto, así se va a consultar y si ya se hizo, así va a ser, como ocurrió, pues no tiene la garantía de los estándares culturales y la pertinencia cultural. Entonces, cierro con eso. Creo que el reto que la nueva ley nos debe dar, tiene, es que debe dar cabida a las ontologías de los pueblos indígenas, las múltiples ontologías. El sujeto pueblo no puede ser el modelo de un estado, un pueblo, una nación. El pueblo indígena, una cultura. Los pueblos indígenas en la realidad no son así. Los pueblos son diversos adentro. Y el modelo del pueblo, la forma de conceptualizar el pueblo debe dar cabida incluso a otras subjetividades que difícilmente los legisladores comprenden, la burocracia entiende, como son las las ontologías del corazón y la ontología del Equil Cuxbijal. Bueno, con eso termino. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos los que están aquí presente en este espacio que nos brinda la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias por abrirnos el espacio y darnos este tiempo para dar nuestras voces de nuestros pueblos, de nuestros hermanos, de nuestras comunidades que traemos hacia ustedes. ¿De qué se trata en este momento? Ya se habló mucho de lo que es nuestra autonomía, pero desafortunadamente se ha fragmentado, no se ha tomado en cuenta, nunca se ha hecho caso de lo que queremos nosotros como pueblos originarios, como pueblos indígenas. Somos hablantes de lenguas celtal, tzotzil, chol, otros más que conformamos lo que es el Estado, con un nutriente de lo que es en lenguas, del tojolabal, entre otros. Pues hoy en día estamos acá presentes para dar nuestra palabra. Son testimonios que hemos llevado desde hace ya unos años, en lo que estamos aquí realizando estos trabajos como integrante, como miembro activista de lo que es el Modevite. Sí, no es fácil decir, no es fácil hablar
frente a un escenario, no es fácil que nos comprendan o nos entiendan. ¿Por qué? Porque a veces no nos sabemos expresar muy bien. Nuestras palabras se entrecortan, y así como las informaciones que a veces se las hacemos llegar a los medios, también hay irrupciones, y entonces en esto pasa igual a lo que es nuestra palabra. Hablando de autonomía, pues no se ha tomado en cuenta completamente. La autonomía, pues, nos dice de lo que es el artículo 2 de la Ley Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Nunca nos han tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque hoy alzamos la voz hacia ustedes, porque hoy venimos a dar nuestras voces aquí, porque vemos nuestras necesidades dentro de nuestros lugares, dentro de nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque ha habido mucha ruptura dentro de ello. Por eso hoy estamos aquí presente. En el nombre de lo que es el Modevite, no me voy a nombrar yo solo, me voy a nombrar a nombre de mi pueblo, a nombre de las comunidades. En este caso, pues, vemos muy claro, buscamos horizontes, pues lo que encontramos son fracturas. No hay horizonte que nos lleve a que nos diga que sea tomado en cuenta nuestras palabras, que sea tomado en cuenta lo que decimos. No. Hay autonomía para otros, pero para nosotros no. Entonces, eso es lo que queremos, que nos hagan ese gran favor de escuchar y de entendernos. En este momento, pues, yo sé que tal vez en mi pueblo, en mi colonia, no escuchan mi voz, no escuchan mi palabra, tal vez no hay los medios como llegan por allá. Pero hoy que he estado aquí representando, lo primero que dije es la autonomía, que está fracturada completamente. Voy en segunda, lo que es la autotomía. Nuestra autotomía de nuestros pueblos indígenas, que en ello damos a conocer los conocimientos que temían nuestros ancestros. Por ejemplo, ya se dijo desde hace unos momentos, yo venía escuchando de todo. Cuando comenzó, yo creo que no voy a repetirlos mucho. Ya se ha hablado de lo que es en diferentes municipios y también de parte de mi municipio, que fue en el 2013 que se creó este movimiento que es Modevite. Empezamos ahí en lo que es en primera, cuando fue el fuerte golpe de lo que es en el alcoholismo. Las mujeres alzaron la voz, dijeron que ya basta del alcoholismo. Después de las mujeres también había mucha fragmentación en lo que es de nuestros derechos en los partidos políticos. Los partidos políticos, pues, son los que llegaron completamente a acabarnos nuestra identidad como entes indígenas, como personas de comunidades. Eso es lo que llegaron a hacernos. A sus principios, yo cuando crecí, pues había el sistema de gobernanza que constaba como presidente municipal, que se llamaba Atinap. Ese era el principio. Después venía otro que se llamaba Extul, de ahí venían los Zulubiles, de ahí venían los Cornales. Entonces se conformaba por estructura, conforme es lo que es su estructura autóctona. Hablando de lo que es la autonomía en dentro de ellos, lo que queremos es que sea tomado en cuenta nuestra biodiversidad,
tanto como cultural, ambiental, ecológica. Eso es lo que queremos nosotros, que sea tomada en cuenta. No es solo es para mí. No solo estoy defendiendo mi vida yo solo, sino que defendemos la vida para todos. Pero yo siento que, como se dijo hace rato, hay ese pequeño ego dentro de nosotros de decir, yo quiero hacer esto. O decir, yo puedo hacer esto. Pero no consensamos primero ante una asamblea. No consensamos primero ante el pueblo. No pedimos opiniones de otros para que concluyamos en una sola voz y decir si lo podemos hacer. En cambio eso, nos particularizamos. ¿Mm? Eso es lo que nos ha llevado a una fractura completamente. Yo digo que, bueno, pues viéndolo desde de reflexión, pues prácticamente no sabemos ni por dónde comenzarle, como quien dice. Pero no es porque no sepamos. Lo que pasa es que no nos escuchan. Nos hacemos de los oídos sordos, nos hacemos de las vistas apagadas. Entonces ahí es donde entra esa perplejidad de decir, ¿quiénes son? Nosotros, hace rato se habló de lo que es la cosmovisión. La cosmovisión cuenta de lo que es todo lo material que está en la tierra. Empezando desde los pequeños insectos, empezando desde lo que es la plantación, los árboles, los ríos, que eso es para nosotros una gran cosmovisión. Tener un enlace entre la vida y la tierra. Pero no lo entendemos así, no lo vemos de esa forma, no lo vemos de esa manera. Como hace rato ya se dijo, ya la colonización nos va haciendo perder la mente, nos va haciendo perder todo lo que tenemos en materia de lo que es de nuestros ancestros. Y eso es lo que no lo vemos desde una línea de vida que tenemos. Y hoy doy gracias porque nos han brindado este espacio para que tomen en cuenta nuestras peticiones que hacemos. Para eso es la voz del pueblo. A veces hay frases que queremos decirlo, que una voz habla en el desierto, dice el dicho. Entonces, pero no somos de ese corazón de decir, ablandarnos y decir, sí es cierto. Imagínense ahorita, con el gran impacto que nos quiere meter la supercarretera San Cristóbal Palenque, va a acabar la vida de tantos insectos, de tantos animales, que también son seres vivos al igual que nosotros. No solo eso, sino que lo que quieren es decir, que vean que si en realidad hay. No. Somos nosotros los que estamos allá. Y además, si nos damos cuenta que dentro de las regiones de lo que es del estado de Chiapas, también tiene un clima de diferentes tipos. Tiene el clima frío, tiene el clima templado, tiene el clima cálido. Que donde también hay diversidad de cosechas de diferentes tipos frutícolas, que eso nos sirve para el consumo humano. Entonces, no se ve, no alcanzan a ver eso. También
aparte de eso, también no alcanzan a ver que, que la diversidad es muy importante. El impacto que trae Chiapas es muy riqueza, tiene una riqueza muy enorme en lo que es la diversidad. Es un gran pulmón de lo que requerimos de todos nosotros y de todo el mundo. Esperemos también que esta voz no quede aquí nada más en nuestro México, que se vaya a los rincones del mundo. Necesitamos cuidar de todo la naturaleza y de todos nosotros necesitamos cuidarnos igual los unos a los otros. Por eso precisamente en este momento les he compartido un poquito. Hay muchas cosas que compartir. Desafortunadamente el factor tiempo es lo que no nos permite. Y espero que con unas cuantas palabras que se los hemos dado, que les hemos compartido a ustedes también, les haya servido de algo y que, pues, defendamos. Tal vez no compartimos un mismo espacio, pero un mismo cielo, ¿sí? Tal vez no compartimos una misma casa de huésped, pero una casa común, sí. ¿Por qué? Porque lo requerimos y lo necesitamos. Eso es muy importante para nosotros como pueblos originarios y como indígenas que estamos allá en el estado de Chiapas. Y yo creo que no solo nosotros, pues al igual, todos quisiéramos estar con una plantación dentro de nuestras casas, dentro de nuestros lugares, dentro de nuestro espacio, pero no nos da. Entonces, yo creo que el pequeño mensaje que he dejado hacia ustedes y también, pues, se ha manejado desde el 2015 al 2018, que también fue una fractura de lo que es del gobierno comunitario en Nokchuk. Como se mencionó hace rato, también se derivó a las palabras hacia al IEPC y pues la verdad ha sido muchas cosas que no se han podido realizar. Entonces, hasta ahí la dejo. Disculpen, muchas gracias. Ahora le pasaremos la voz a la maestra Lina Marcela Mora Cepeda. Ella es estudiante del doctorado en antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en educación para la interculturalidad y la sustentabilidad por la Universidad Veracruzana y licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, Colombia. Cuenta con 8 años de experiencia en los ámbitos de la educación y la defensa jurídica del territorio, con especial énfasis en la educación popular y ambiental. Maestra, adelante. Sí, bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, sí, buenas tardes para todos, para todas. Bueno, pues en efecto yo vengo justamente desde Michoacán, pero no les voy a compartir la experiencia de Michoacán, sino cómo desde el colectivo de Emancipaciones, que está ubicado allá en Michoacán, que lleva 15 años acompañando jurídicamente y políticamente a las comunidades que han decidido tener un reconocimiento jurídico de sus autogobiernos. Empezamos a acompañar desde el 2013 a la comunidad Tzotzil de la Candelaria en Chiapas. Pues justamente quiero compartir cómo ha sido este proceso, ¿no? Aportar pues a esta mesa y a esta diversidad de cómo ha sido la construcción del reconocimiento jurídico del autogobierno indígena que la comunidad de la Candelaria pues ya tenía de su autonomía y cómo hemos transitado hacia la materialización del derecho al autogobierno a través de solicitar la transferencia del presupuesto directo. Por temas pues de tiempo trataré de ser muy breve. Hay unas reflexiones ya escritas también en un artículo para las personas que
pues deseen consultarlo. El acompañamiento, pues es un acompañamiento que se hace desde una investigación jurídica militante, desde un poco también lo que decía aquí hace un momento el compañero Baltasar, y es aprender a escuchar y aprender a entender lo que la comunidad quiere y cómo transformar eso y hacer una traducción jurídica y ponerlo en estrategias jurídicas. Y bueno, pues la Candelaria pues es una comunidad que pertenece al municipio de San Cristóbal de las Casas, tiene 178 autoridades y la máxima autoridad pues es la Asamblea General. Y esta Asamblea General en el 2021 pues decide que quiere un reconocimiento jurídico de su autogobierno. Y también, como nos estaba contando Pascuala, hacen un intercambio de experiencias justamente en Cherán para pues conocer cómo se estaba haciendo allá. Y es cuando la comunidad, las autoridades van a Michoacán, pues que tenemos este contacto y que empezamos a caminar juntos y juntas. Entre el 2021 y el 2022, la comunidad de la Candelaria, acompañada por la Clínica Jurídica de la Ibero Puebla, interpuso un amparo para avanzar con esas estrategias. Más o menos en julio del año 2023, las autoridades de la Candelaria fueron a un evento que hacemos allá en Michoacán que se llama Icarani, Encuentros por el Autogobierno. Y allí, pues como que se ratifica el compromiso de empezar a acompañar a la comunidad. Entonces, en diciembre del 2023, pues nos presentamos ante la Asamblea de la Comunidad pues justamente a escuchar qué es lo que ellos querían, qué es lo que ellas querían y empezar a construir conjuntamente la estrategia jurídica. En enero del 2024 presentamos un escrito al ayuntamiento dirigido al presidente municipal en el cual pedíamos 3 cosas. 1, el reconocimiento jurídico del autogobierno de la Candelaria, del Umaltic Candelaria. 2, la transferencia de los recursos que proporcionalmente le corresponden a la comunidad, es decir, lo que se conoce comúnmente como el presupuesto directo, que no es un derecho, pero sí es un canal, algo que facilita la materialización de los derechos a la libre determinación, a la autonomía y al autogobierno. Y pedimos, como tercer punto, que se transferieran todas las funciones, derechos y obligaciones que antes tenía el municipio, ¿sí? Porque transitar jurídicamente implica pues que ahora es la comunidad, es el autogobierno del Umaltic Candelaria quien va a ejercer todos estos derechos, pero también deberes y obligaciones que antes tendría el municipio. Presentamos el escrito en el 3 de febrero y el 1 de abril logramos tener una sesión de cabildo en la cual pues estuvimos aproximadamente 1,200 personas, algunas pocas adentro, las otras afuera, escuchando la transmisión de la sesión de cabildo. Y en este caso, el ayuntamiento pues no se opuso, aceptó las 3 cosas que le estábamos solicitando. Entonces, pues fue un paso importante porque ya teníamos un documento de la sesión de cabildo en el que se decía, nosotros no nos vamos a oponer a que la comunidad pueda ejercer su autonomía, su autogobierno, y tampoco nos vamos a oponer a la transferencia del presupuesto directo. En ese momento, lo que le solicitamos al ayuntamiento es que notificara a la Secretaría de Finanzas, antes Secretaría de Hacienda, para que se hiciera la transferencia en un plazo no máximo de 2 meses. Nos acercamos posteriormente a la Secretaría de Finanzas en 2 ocasiones. Nos acercamos en mayo, el 22 de mayo, y luego el 5 de junio, en la cual nos encontramos literalmente la Secretaría de Hacienda queda en Tuxtla, en la Torre Chiapas, y nos encontramos con que estaban evacuando el edificio porque decían que una comunidad indígena venía a tomar las instalaciones. Entonces evacuaron los 12 pisos que tiene el edificio y nosotros simplemente veníamos a
preguntar si había notificado ya a la Secretaría de Hacienda sobre el acuerdo de cabildo que habíamos tenido. En la segunda ocasión que asistimos, dijimos, bueno, no vamos a ir todos, vamos a ir primero un grupo adelante de las autoridades con pues los compañeros, compañeras que hemos estado acompañando jurídicamente, pero nuevamente volvieron a evacuar el edificio. Cuando entramos a hablar con la titular de esta secretaría, no podíamos tener teléfonos, o sea, como una negativa total, ¿no? Es decir, prácticas hegemónicas y prácticas colonizadoras hacia las comunidades. En ese momento, la Secretaría de Hacienda, desde Hacienda nos dijo que pues ella no había sido notificada, que no conocía absolutamente nada de eso. Luego nos dimos cuenta en septiembre que era falso, que sí el ayuntamiento la había notificado 8 días después. Sin embargo, nosotros dijimos, tenemos que seguir adelante con el proceso y con ese intercambio de experiencias entre pues los conocimientos que hemos venido acumulando en Michoacán con la experiencia de lucha de la comunidad de la Candelaria, pues empezamos a realizar todos los documentos administrativos que se requerían para completar el expediente y poder decirle a la Secretaría de Finanzas, pues acá ya tienes todo, solamente transfiere el presupuesto que nos corresponde. ¿Qué implicaba eso? Solicitudes ante el INPI, ir al SAT para que los compañeros pudieran abrir su RFC, pudieran tener firma electrónica, abrir cuentas bancarias el banco nos decía, pero ¿por qué quieren abrir cuentas bancarias comunales? Y eran además 3 cuentas bancarias de los fondos que se supone se les tienen que transferir, Fondo 28, Ramo 28, Fondo 4, Fondo 3. Y paralelamente a eso, un proceso de la comunidad de ir pensando su estatuto comunitario y que esto pudiera quedar escrito en un acta constitutiva que tuvimos además que pues dar de alta ante la notaría, ¿no? Y allí también pues los retos, ¿no? Porque también nos tocó con 3 notarías diferentes que decían que pues que lo que nosotros queríamos en esa acta constitutiva no se podía, ¿no? Porque ellos decían, ¿pero qué van a hacer ustedes? ¿Una AC o qué son? No, somos un gobierno comunitario. No, pero eso no se puede. Bueno, finalmente lo logramos. Entregamos en septiembre del 2024 todo el expediente, las cuentas bancarias y le dijimos a la Secretaría de Finanzas, acá ya está todo, transfiere los recursos. La Secretaría de Finanzas nos dice que no, que está impedida jurídicamente para hacerlo y entonces pues allí lo que hacemos es que pues interponemos un amparo, que es el amparo 1207 del 2025, y durante todo el 2025, pues se le da seguimiento a los 2 amparos, al 1207-2025 y al quizás más famoso 344-2025. Luego, en enero de ese año, del 2026, tenemos que interponer un recurso de revisión nuevamente para el amparo. Y lo que hicimos en enero de este año, el 2026, fue venir con las autoridades a solicitar audiencia con cada uno de los ministros de la Suprema Corte, ¿no? Sabíamos que ya estaba el amparo en revisión 344 y dijimos, bueno, necesitamos venir a hablar directamente con los ministros y decirles, miren, lo que nosotros queremos son 3 cosas: reconocimiento jurídico del autogobierno que ya existe en la comunidad, transferencia de las funciones y obligaciones del municipio y el presupuesto directo. Eso es lo que nosotros queremos, es lo que necesitamos, es lo que la comunidad en Asamblea General le mandató a las autoridades. Y entonces estuvimos en audiencia con cada uno de los ministros explicándoles pues toda la lucha, que aquí yo se las estoy resumiendo muy rápido. Algunos ministros, algunas ministras decían, tengo muy poco tiempo, ¿no? Con otros y otras, pues sí pudimos hablar 1 hora, 1 hora y media para explicar, ¿no? Todo el contexto. Y finalmente, el 26 de febrero, pues se da la primera sesión itinerante de la Corte y esta sentencia, pues histórica, de decir, se va a reconocer y se ordena que se transfiera el presupuesto directo a la comunidad.
Esto sucedió el 26 de febrero. La sentencia salió apenas el 5 de junio, es decir, pues nuevamente con todos los tiempos y los retrasos. Y pues en estos momentos en lo que nos encontramos es en el reto de poder ejecutar la sentencia, una sentencia que dice que el municipio pues, y el gobierno tiene 3 meses, es decir, desde el 5 de junio, para transferir el presupuesto a la comunidad de la Candelaria. Entonces, bueno, con este recuento así muy rápido de cómo ha sido este caminar, pues yo quiero compartirles que esto pues ha sido un diálogo de prácticas hegemónicas, colonizadoras, con un diálogo de prácticas jurídicas, comunitarias, militantes, subalternas y también pedagógicas, porque como escucharon, pues justamente una de las cosas a la que me dedico es a la educación. Y entonces allí pues hemos podido identificar junto con los compañeros 4 prácticas jurídico-pedagógicas que solo las voy a enunciar y ojalá en otra oportunidad podamos conversar sobre ellas. 1 es construir una ecología de saberes jurídicos a través del encuentro pedagógico, el encontrarnos y quienes estamos en este lugar de acompañamiento o como a veces también decía la compañera, de asesores jurídicos, somos nosotros quienes tenemos que realmente aprender a escuchar y aprender a ver qué es lo que nos dice la comunidad. 2, el uso de la lengua originaria. Eso ha sido muy importante en todo este proceso porque la comunidad tiene sus asambleas en lengua originaria y quienes tenemos que estar en el lugar de incomodarnos, que es fundamental, somos nosotros, de no entender, ¿sí? Y de decir, vamos también a traducir ese lenguaje técnico jurídico en palabras que se puedan entender en el español y luego ellos tienen que traducirlo también al Tzotzi. Entonces, eso ha sido fundamental. 3, la participación en asambleas de saberes. Es decir, quienes acompañamos jurídicamente tenemos que aprender a estar en la asamblea. Y los compañeros tienen que aportar sus saberes de lucha para escribir los documentos jurídicos. Y 4, cómo pues descolonizamos la experticia jurídica, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, yo no soy abogada, el compañero Agustín, que es uno de los líderes del proceso, tampoco es abogado, es decir, no tenemos un título de licenciados en Derecho, pero sí somos defensores de derechos humanos. Y no es que tengamos que prescindir de los abogados y abogadas, porque principalmente el colectivo de emancipaciones pues son abogados y abogadas, sino que se trata de cómo los abogados potencializan los saberes de experiencia de quienes luchan, es decir, de todas las personas que están aquí hoy escuchándonos. Y bueno, también para ir cerrando, pues quiero decir que la implementación y la puesta en marcha de algo que hemos empezado a llamar también que es la educación jurídica descolonizante, pues conlleva un cambio profundo en cómo se enseña, pero sobre todo en cómo se practica el derecho. Es fundamental que se integren las luchas sociales en el proceso formativo de quienes van a ser abogados y abogadas, de quienes van a ser defensores y defensoras, y una educación jurídica descolonizante, estas prácticas jurídico-pedagógicas que hemos encontrado, no se trata de que tengamos en un conjunto de métodos, de metodologías, de técnicas, sino que es una concepción político-pedagógica que marca una posición ante la realidad que vivimos en los campos jurídico, social, cultural y que apuesta también a la transformación de los mismos. Desde que salió la sentencia, no desde que salió la sentencia, desde que hubo el fallo en febrero del amparo en revisión 344, se ha estado hablando muchísimo, ¿no? Jurídicamente, pues de que es una sentencia histórica, pero hay que hablar del proceso detrás de eso. No solamente es así como decía la doctora Araceli, el punto de partida de lo jurídico, no. Hay un proceso detrás, ¿no? Y eso es un poco lo que pues quiero yo aquí pues compartirles, ¿no? Para abonar, que si bien pues no hay compañeros de la Candelaria, pues abonar a este proceso y pues decirles que seguimos allí en el ejercicio de acompañamiento jurídico militante, de
aprender también a descolonizar prácticas hegemónicas y culturales que tenemos quienes, no solo abogados y abogadas, sino de diferentes profesiones, quienes estamos en el lugar, pues de acompañar estos procesos. Y bueno, lo dejaré ahí para no alargarnos y seguir con el diálogo. Muchas gracias. Le cedería el uso de la voz finalmente para cerrar la mesa. Por cuestiones de tiempo no podremos abrir espacio a preguntas y respuestas al licenciado Eduardo Joly Suárez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Derecho Administrativo y diplomado en Derecho Constitucional y Amparo por la misma institución. Es especialista en Justicia Administrativa por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cuenta con 20 años de experiencia en órganos jurisdiccionales, de los cuales 15 han sido dentro del Poder Judicial de la Federación, recorriendo diversos cargos de la carrera judicial, actualmente secretario auxiliar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde desde hace 3 años colabora en la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Alf, participando en el análisis y elaboración de proyectos de resolución en asuntos de especial relevancia constitucional. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer la posibilidad de estar aquí en nombre de la ministra Loretta Ortiz Alf, que nos permitan acudir a este diálogo tan importante para exponer un poco de la línea jurisprudencial que se ha sostenido en la Suprema Corte respecto de los autogobiernos. Agradecer al Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos por la invitación y a Modevite por abrirnos las puertas, porque ustedes son quienes nos abren las puertas a nosotros el día de hoy. En principio, hablaré de la sentencia que ya nos ha comentado la maestra, del amparo en revisión 344-2025, que se relaciona, como ya nos dieron cuenta, con el autogobierno de la Candelaria. Escuchando un poco la intervención de la doctora Bruguet, este es un recorrido que se inicia al interior de las instituciones. También como ya nos compartió la ponente, la maestra, se inicia a través de peticiones. En particular, el caso que tuvimos la fortuna de colaborar aquí en la Suprema Corte de Justicia deriva de una petición que se hizo al Congreso del Estado de Chiapas. La comunidad, a través de su asamblea comunitaria, que es la máxima autoridad conforme a su sistema normativo interno, acude ante el Congreso mediante derecho de petición, es decir, mediante un escrito, para pedir el reconocimiento formal a su autogobierno y la transferencia de las funciones y todo esto que ya nos han comentado. En un inicio, el Congreso del Estado incurre en un silencio, y esto motiva que la comunidad acuda a la vía jurisdiccional del amparo para superar este silencio, es decir, para provocar una respuesta del Congreso. Y así ocurre. En el inter del trámite de la demanda, el Congreso informa que ya emitió una respuesta y que esta respuesta incluso ya se notificó a la comunidad y se hace saber del juez de distrito. La respuesta básicamente a la petición directa, que era un reconocimiento formal o la formalización del autogobierno, es en sentido que el Congreso no puede hacerla porque no le corresponde a él, sino que le corresponde al ayuntamiento del municipio de San Cristóbal de las Casas, que es donde tiene sede el territorio de la comunidad, pero hace una afirmación que es la que da el giro completamente a este asunto. Afirma el Congreso, casi confiesa que además no existe un procedimiento. No existe un procedimiento, no hay una normatividad, una instrumentación, algo que garantice la posibilidad de acceder a esta formalización del autogobierno. Con base en ello, la estrategia jurídica de la comunidad y de su defensa es ampliar el reclamo en el propio juicio de amparo que dio origen que se tramitó inicialmente por derecho de petición. Y se reclaman 2 cuestiones, o se quejan de 2 cuestiones. La primera es de la negativa ya expresa de que no lo va a reconocer porque considera que no tiene facultades para hacerlo. Y la segunda, se quejan de esta parte que reconoce el Congreso, de la inexistencia de una legislación para instrumentar este autogobierno.
En la sentencia, el juez, en la sentencia de primera instancia, la que dicta un juez de distrito en Chiapas, da una respuesta, no quisiera decir como escueta, pero sí muy puntual, al tema de la omisión legislativa. Y básicamente dice, lo que la comunidad me está viniendo a decir a mi juez es que el Congreso ha omitido totalmente reconocer los autogobiernos, la autonomía, el ejercicio de esta autonomía. Y yo advierto que no es así. Advierto que la propia Constitución del Estado de Chiapas y la ley en la materia de comunidades indígenas local sí reconoce a los autogobiernos, al ejercicio de la libre determinación, la autonomía y por ende al autogobierno. Entonces no existe esta omisión legislativa. Respecto a la negativa que hace el Congreso de casi decirle esta no es la ventanilla, acude a la otra ventanilla que es el ayuntamiento, dice el juez en una cuestión estrictamente formal, pues mira, las razones y los fundamentos que te está dando el Congreso para justificar eso son insuficientes, entonces te concedo el amparo para que te expliciten más, abunden en las razones, en las 7 fundamentos y te dan una respuesta completa. O sea, la comunidad gana un amparo, pero con el amparo poco o nada se ganó, en realidad, ¿no? Y ante ello se recurre esta determinación ante un tribunal colegiado de circuito en vía de recurso de revisión inicialmente. Y en ese momento la primera sala, todavía estaba el modelo anterior de integración de esta Suprema Corte, la primera sala determina que se debe ejercer la facultad de atracción. ¿Qué significa esto? Que dada la importancia y el interés del asunto para el orden jurídico del país, no solo de Chiapas, de la nación, porque es un tema que va a tener injerencia por vía precedente en muchos aspectos de estos temas, la Corte debe conocer del asunto. A pesar de que propiamente no se está controvirtiendo un tema de una constitucionalidad de una norma o algo que son los temas recurrentes aquí en la Suprema Corte, sí hay una interpretación constitucional y convencional que hacer de cara al artículo 2 constitucional de los tratados internacionales que en la materia, en la jurisprudencia tanto nacional como internacional. Entonces el asunto llega así a la Corte y llega a la ponencia de la ministra Loreto Ortiz, y a quien le estoy muy agradecido porque me haya dado la oportunidad, junto con la licenciada Linda Maclu, que fue la secretaria de Estatuto y Cuenta, de participar en la elaboración de la sentencia. Y al tener el asunto sobre la mesa, advertimos algo que ya nos adelantaban, que paralelamente corría otra petición que se formuló ante el ayuntamiento, en la que se solicitaba el reconocimiento del autogobierno y que también derivaba de un litigio, si no estoy mal recordando, se hace este reconocimiento al interior del cabildo. O sea, el municipio ya lo reconoce. Y aquí nos encontramos ante una disyuntiva. Este reconocimiento formal, que era la pretensión inicial que se sostuvo ante el Congreso del Estado, o sea, lo que le fueron a pedir inicialmente al Congreso del Estado, ya lo había hecho otra autoridad, pero colmaba la pretensión y las necesidades y el reclamo de la comunidad. La respuesta parcialmente fue sí, pero no es suficiente. Sí, en tanto que ya hay un reconocimiento, y eso ya es una conquista que estimamos que no debería moverse. ¿Para qué someter a escrutinio de regularidad algo que ya se está pidiendo? Y esto de alguna manera, aunque pudiera sonar un poco contraintuitivo o contradictorio, el decretar el sobreseimiento respecto de esa petición de reconocimiento, lo que hacía era dejar en firme ese reconocimiento. Ya nadie lo puede mover. No lo está cuestionando la autoridad, la comunidad lo quiere. Y a partir de eso la discusión cambia, y cambia radicalmente a si basta el reconocimiento formal, o sea, es un acto jurídico al final de cuentas, para que la comunidad en este caso pueda tener
puede ejercer su autogobierno. Y la respuesta pues va más allá y es no, no es suficiente. Al final de cuentas, la propia Constitución, los tratados internacionales, la Constitución local, la legislación local, en su texto ya tenía una redacción hermosa que decía: reconocemos a los pueblos y comunidades, reconocemos su libre determinación, su autonomía, sus formas de gobierno, sus sistemas normativos, y si quieren lo podemos enmarcar y está muy hermoso. Pero eso no es suficiente. El derecho queda en vacío si es nada más un aspecto declarativo. Y lo mismo ocurre con un acto jurídico en el que se reconoce. El juicio de amparo es particularmente técnico, es hasta difícil en muchos casos, y a veces quisiéramos dar respuestas más directas, pero por los propios presupuestos procesales, tecnicismos, criterios jurisprudenciales, pues tenemos más limitantes. Pero eso no constituye un obstáculo para tratar y para lograr, creo, construir una sentencia más protectora. Quedaba pendiente el tema de la omisión legislativa. Así se le suele conocer este tipo de asuntos. ¿Y en qué consiste esto? Es cuando hay un mandato de una constitución o convencional en materia de derechos humanos de que las legislaturas del Estado mexicano, llámese el Congreso de la Unión a nivel federal, nacional, o las legislaturas de los estados deben de emitir una legislación y se otorga un cierto periodo para hacerlo y no se hace. Esto ya se ha reconocido en la jurisprudencia de la Suprema Corte que puede ser abordado en un juicio de amparo. ¿Y cuál es la consecuencia directa? Bueno, te digo, pues casi es un checklist, ¿no? O sea, ¿existe el mandato? Sí existe. ¿Existe un plazo? Sí, ya pasó. Sí, ¿legislaste? No. Ah, bueno, entonces yo corte, te digo Congreso, sin meterme con toda la prudencia y delimitación competencial que hay, sin meterme en cómo debes de legislar o qué procedimientos vas a usar, pero sí te indico, cumple con tu mandato constitucional porque estás desobedeciendo un mandato constitucional. Entonces aquí, si hubiéramos dejado el asunto desde la óptica que lo vio el juez de distrito, pues hubiéramos validado en el sentido de decir, pues es que sí hay un reconocimiento en la ley. Pero lo que advertimos después de leer la demanda de manera integral, con perspectiva de interculturalidad, de manera sistemática y sobre todo con algo que nos pide mucho la ministra Ortiz, que es con sensibilidad social, con sensibilidad hacia el problema, pues advertimos que la petición de la comunidad era: no tengo un instrumento, una garantía para que no ocurran estas cosas, que me nieguen los recursos, que me manden a dar 1000 vueltas de una ventanilla a otra, que el Congreso me diga que no es aquí, que es en el municipio, que el municipio me mande con el gobierno. No hay una instrumentación, y eso es cierto. Entonces, desde un enfoque técnico, se redefine la pregunta a resolver o la litis en el juicio, y es: la omisión que estás alegando es relativa. O sea, sí hay ciertos reconocimientos normativos en la Constitución local y en la ley, pero no está todo, no está el instrumento de la garantía. Y para eso teníamos que revisar si existía un mandato, una obligación de que se construyera ese camino. Y pues, haciendo un recorrido de toda la línea jurisprudencial, bueno, antes del texto del artículo 2 constitucional, de la legislación internacional, en particular el convenio 169 de la OIT, de las recomendaciones del relator especial en materia de derechos de pueblos y comunidades de la ONU, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la jurisprudencia nacional desde el caso de Cherán y hasta nuestros días, todo lo que se ha ido escribiendo, pues es claro que ese mandato constitucional ni siquiera deriva de la reciente reforma del 2 constitucional de 2024. Es algo que estaba yo me atrevería a decir hasta desde 2001, pero al menos del texto anterior a 2024. Al menos, con mucha claridad. Todas las legislaturas estaban obligadas a legislar. Y entonces la respuesta que da la Corte es: sí existe esta omisión, sí ha incurrido el Estado, en este caso la autoridad legislativa, en la omisión, y eso ha permeado, ha trascendido negativamente en que no haya ni certeza para las comunidades, ni tampoco para las autoridades de qué les corresponde hacer
cómo hacerlo, qué procedimiento emplear. Porque también recordemos que no podemos ser no podemos dejar de ver que todo es un sistema integral, la Constitución y las autoridades están sujetas a un principio de legalidad que no les permite actuar si no está establecido en la ley o en la norma. Entonces hay un completo estado de indefinición respecto de este tipo de procedimientos y eso hace que el reconocimiento que contiene la Constitución local, la ley, pues se vuelve en un acto meramente declarativo, ilusorio, pero pues ineficaz, ineficiente, ¿no? Entonces, lo que la Corte, y ya para ir cerrando un poco la historia de este asunto, determina es sí hay omisión legislativa, sí tienes que reclamar, pero ahí no se agota el problema, porque justamente todo el tiempo que pase desde que se emita la sentencia, todo esto que ha pasado de lo que ha tardado la sentencia por los procesos internos dentro de la Suprema Corte, de la publicación del engrose, la notificación, más el periodo que les dimos para que se ejerciera la obligación, y además hay una situación transversal que también mencionaba la doctora. Está pendiente la expedición de la ley general y en la sentencia los ministros sí fueron muy claros en decir que tiene que estar armonizado y por eso dimos un plazo, se dio un plazo en la sentencia, perdón, al Congreso local para legislar a partir de que se emita la ley general que todavía está en proceso y que yo creo que ese es uno de los desafíos que hay que estar vigilantes de cuánto tiempo y de cómo se está desarrollando ese proceso. O sea, todo ese tiempo que va a pasar con la comunidad, o sea, la comunidad ya necesita ejercer su autogobierno, ya está reconocido, ya no hay vuelta atrás. Entonces, haciendo un poco uso de un principio del juicio de amparo en materia de cumplimiento, la Corte no se espera hasta que se dé el problema, que seguramente va a haber muchas, no sé si llamarlas dificultades o muchas áreas de oportunidad para que se logre el cumplimiento de esto, pero no espera hasta una etapa de cumplimiento para vincular a otras autoridades. Se dice desde la sentencia y deberá quedar vinculado tanto el gobierno estatal como la autoridad municipal, a pesar de que el reclamo se hace al Congreso, para que de manera coordinada instrumenten en 90 días las acciones que sean necesarias para hacer efectivo este ejercicio del autogobierno y entre otras cuestiones está el tema de los recursos para que se hagan llegar y además se les den las herramientas para que puedan cumplir con las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas. Y bueno, entonces, pues con esto cerraría mi exposición y con una idea. La sentencia no crea el autogobierno. El autogobierno inicia desde que la comunidad decide ejercer su derecho de libre autodeterminación. Lo único que se pretende hacer con la sentencia, y que seguramente es el inicio o es un granito de arena de un gran cúmulo de cuestiones que hay que atender, es quitar un obstáculo por parte del Estado al ejercicio pleno de sus derechos. Muchas gracias.